Conozco una chica eléctrica, tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26, gozosa. ¿Quién no ha escuchado esta canción alguna vez? ¿Pero te has puesto a pensar realmente qué es lo que dice? La canción habla de una menor de edad, de 16 años, que al parecer demuestra más edad. Después dice, sabe a pesar de no saber demasiado. Y es que efectivamente es así. La sexualidad no es algo que se activa con un botón, es progresiva. Y después dice, la recogen, se la cogen, le compran regalos, condones y un helado. O sea, regalos, condones y helados para comprar la sexualidad de un adolescente que sabe, a pesar de no saber demasiado. Y sigue, esta adolescente es desobediente, no hace caso, pero la vuelve indecente. En alguna parte dice, no sabes en qué lío te has metido. Bueno, para que no queden dudas, en este video vamos a revisar en qué lío te metes si te pones duro con su lado oscuro. Soy Francisca Beleida, abogada, y en este video vamos a hablar de los principales delitos sexuales que afectan a menores de edad, específicamente menores entre 14 y 18 años. Primero te voy a explicar cada uno de los delitos y las penas específicas de cada uno, y después vamos a revisar algunas reglas que son comunes para todos ellos. Yo sé que este video es largo, así que para que se te haga un poco más simple puedes ir usando la línea de tiempo roja que está aquí abajo para que llegues más rápido al tema que más te interese. ¿Qué delitos vamos a ver? Violación y violación con homicidio, estupro, sodomía, abuso sexual agravado, abuso sexual simple, acciones de significación sexual, grooming, producción, difusión y almacenamiento de pornografía infantil y promoción de la prostitución y uso de servicios sexuales de menores. Además, te voy a explicar en qué consiste una excepción respecto de una diferencia de edad cuando es menor a 3 años, cuándo se debe denunciar un delito sexual, qué pasa si no se hace la denuncia, quiénes pueden denunciar y quiénes deben denunciar. Vamos a ver además de las penas privativas de libertad, o sea, de cárcel. Estos delitos tienen otras penas asignadas. Te voy a contar de una agravante específica de este tipo de delitos, cómo se castiga a ciertos cómplices, qué medidas de protección se pueden decretar en favor de la víctima y de su familia. Y al final de este video te voy a dejar un dato y un consejo muy importante. Si quieres aprender más respecto de este y otros temas legales, te invito a que te suscribas al canal. Empecemos. El primer delito que vamos a revisar es la violación. La violación es la introducción del pene vía oral, vaginal o anal usando fuerza física o intimidación mediante amenazas de hacerle daño a la víctima o a cercanos de la víctima. También es violación si la persona que es penetrada está privada de sentido o no puede oponerse. También es violación si la persona que es penetrada tiene alguna enajenación o trastorno mental y el agresor se aprovecha de eso. Este delito solo lo puede cometer un hombre o una mujer transexual que aún tenga pene y se puede cometer en contra de hombres o mujeres. Hay por ahí un video que me gusta mucho, que explica cuándo es violación haciendo una analogía con el ceviche. Básicamente sería entenderlo como que no se puede obligar a nadie a comer ceviche bajo ninguna circunstancia ni pretexto, ni tampoco se le puede dar ceviche a alguien que no está en condiciones de comer. La pena parte en los 5 años y un día y podría llegar hasta los 15 años. Pero si además de la violación se comete homicidio, entonces la pena es por toda la vida del condenado. Veamos ahora el estupro. Este es un delito que es parecido a la violación en el sentido de que requiere la introducción del pene vía oral, vaginal o anal, pero solo puede cometerse en contra de personas mayores de 14 y menores de 18. Como te contaba hace un rato, la sexualidad es progresiva y es por eso que la ley va reconociendo una autonomía progresiva en cuanto a la libertad sexual. Antes de los 14 años, la introducción del pene es un delito, sin importar la voluntad del menor, pero a partir de los 14 no necesariamente es un delito. Solamente se va a considerar delito si es que se abusa de una anomalía o perturbación mental menores, aunque sean transitorias y que no constituyan enajenación o trastorno mental, porque ahí derechamente estamos hablando de violación. También sería delito si se abusa de una relación de dependencia, por ejemplo, de educación, de cuidado o laboral. También si se abusa de un desamparo grave del menor o si se engaña al menor abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. La pena por este delito va desde los 3 años y un día hasta los 5 años de cárcel. Sodomía.
Este es un delito que a mi parecer es anacrónico, no se ajusta a los tiempos en que vivimos, además que hace una discriminación de género odiosa. ¿Por qué? Porque es un delito que se puede cometer solo en contra de hombres entre 14 y 18 años y consiste en la introducción del pene sin que sea ni violación ni estupro. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de una relación sexual homosexual con consentimiento, que no es un delito si quien es la penetrada fuera una mujer. La pena por este delito va desde los 61 días hasta los 3 años. Veamos ahora el abuso sexual agravado. Esto lo puede realizar tanto un hombre como una mujer y consiste en realizar cualquier acto de significación sexual relevante que consista en la introducción de objetos por vía vaginal, anal o bucal y también la utilización de animales para ello, siempre que se den las circunstancias que vimos o en la violación o en el estupro. Si se dan las circunstancias de la violación, la pena va desde los 5 años y un día hasta los 15 años. Si se dan las circunstancias del estupro, de 3 años y un día a 10 años. Y el abuso sexual así a secas, simple, es abuso sexual cualquier acto de significación sexual relevante, habiendo contacto corporal con la víctima, aunque no se afecten los genitales, el ano o la boca de la víctima. Esto podría entenderse como, por ejemplo, que el agresor haga que el menor lo masturbe o frotarse con ánimo sexual con una pierna del menor. También es abuso sexual, aunque no haya contacto corporal con la víctima, siempre que se afecte los genitales, el ano o la boca de la víctima. Para que sea delito, tienen que darse también las condiciones de la violación o del estupro, y la pena va desde los 3 años y un día hasta los 5 años. Veamos ahora acción de significación sexual. ¿Qué es esto? Esto es un delito que consiste en realizar cualquier acción sexual delante de un menor que no sea de las que describí en los delitos anteriores, pero que sea una acción sexual de acuerdo a las conductas culturalmente aprendidas, para satisfacerse a sí mismo o a otra persona. Esto incluye hacer ver o escuchar pornografía o espectáculos pornográficos a un menor de edad, aunque sea cometido a distancia y por cualquier medio electrónico. Para que esto sea un delito respecto de un menor entre 14 y 18 años, debe usarse o fuerza física o intimidación o amenazas o abusarse en las mismas circunstancias que vimos en el estupro. La pena por este delito va de los 541 días hasta los 5 años de cárcel. Hablemos ahora de lo que se conoce como grooming. Esto es convencer a una persona de entre 14 y 18 años a que realice actos de significación sexual delante suyo o de otro, o que envíe imágenes o grabaciones suyas o de otro menor con significación sexual. Esto es delito aunque sea cometido también a distancia o por cualquier medio electrónico. Además, para que sea delito, debe usarse fuerza física, intimidación, amenazas o debe abusarse en las mismas circunstancias del estupro. La pena por este delito parte en 3 años y un día y llega hasta los 5 años. Veamos ahora producción, almacenamiento y difusión de pornografía infantil. Son 3 delitos diferentes. La producción castiga a cualquiera que haya participado en elaborar material pornográfico con menores de edad, aunque la actividad sexual sea real o simulada, y la difusión incluye la comercialización y la exhibición de pornografía infantil. La pena por estos delitos va de los 3 años y un día a los 5 años. Por otro lado, el almacenamiento de material pornográfico con menores de edad en cualquier tipo de soporte está castigado con una pena que va desde los 541 días hasta los 3 años. Por último, veamos promover la prostitución y usar servicios sexuales. Este es el último delito que vamos a ver. ¿Qué incluye? Incluye incitar a menores a prostituirse o a que continúen con una prostitución que el menor ya está realizando. La promoción puede ir desde una invitación a un menor a que ejerza la prostitución a cambio de un pago o amenazarlo para que se prostituya. La facilitación es, por ejemplo, entregarle un lugar físico para que se prostituya o protegerlo mientras ejerce prostitución. La pena por este delito va desde los 3 años y un día hasta los 5 años. Pero si la persona que promueve o facilita la prostitución del menor lo hace de forma habitual o abusa de su autoridad respecto del menor o de su confianza, si lo engaña, entonces la pena sube y podría llegar hasta los 20 años de cárcel. Por otro lado, el que haga uso de servicios sexuales del menor arriesga una pena de 3 años y un día hasta los 5 años. Esos son los delitos sexuales en contra de mayores de 14 y menores de 18. Ahora vamos a ver algunas normas que son comunes a todo este tipo de delitos. Lo primero que vamos a ver es una excepción.
es una regla que tiene que ver con la edad de los que participan en una actividad sexual y consiste en que esa actividad sí podría ser consentida y no ser considerada delito si es que entre quienes la realizan no hay más de 3 años de diferencia de edad, cuando estamos hablando de actividades que podrían llegar a considerarse sodomía, acciones de significación sexual, grooming y producción de pornografía. Es decir, no es delito, siempre que haya consentimiento y la diferencia de edad entre los partícipes no sea mayor a 3 años. ¿Cuándo se debe denunciar un delito sexual? Tienes que actuar lo antes posible, sobre todo si lo descubriste en el acto o pocos momentos después. Idealmente, no hay que lavar al menor y tienes que llevarlo de inmediato a un servicio de salud y hacer la denuncia en Carabineros, el Ministerio Público o en un juzgado de garantía y buscar asesoría jurídica desde un principio. Pero ¿qué pasa si te enteras después? La idea es denunciar lo antes posible, pero la realidad es que la mayoría de las veces este tipo de delitos no sale a la luz de inmediato. Hasta antes del 2019 existía un plazo de prescripción de 10 años, pero el año 2019 se aprobó una ley que hace imprescriptibles los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad. Así es que si el delito fue antes del año 2019, tiene que hacerse la denuncia dentro de los 10 años siguientes a que haya ocurrido el delito sexual o hayan dejado de ocurrir este tipo de delitos. Si fue después del 2019, va a depender de la edad del agresor, si es que hay prescripción o no. Si el agresor era menor de edad cuando cometió el delito, entonces el plazo igual va a ser de 10 años. Pero si era mayor de edad, entonces no hay prescripción, o sea, no hay plazo para hacer la denuncia. ¿Qué pasa si las personas que tienen a cargo del menor que fue víctima de un delito sexual no hacen nada? Si las personas que tenían a cargo el menor o si las personas que estaban obligadas a denunciar no hicieron nada, o tal vez el menor nunca habló por miedo, porque muchas veces hay dependencia emocional o económica con el agresor sexual, entonces la víctima puede hacer la denuncia cuando sea mayor de edad y el plazo de prescripción va a comenzar a correr desde que cumpla 18 años, con la misma regla que expliqué recién si fue antes o después del año 2019. ¿Quién puede hacer una denuncia? Especialmente los padres o los abuelos, pero también podrían ser los hermanos o cualquier persona que sepa lo que pasó podría hacer la denuncia. ¿Ante quién? Carabineros, Ministerio Público, Juzgado de Garantía. Además, existen personas que están obligadas a denunciar dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento del delito. Por ejemplo, los funcionarios de la salud que se percaten de un delito sexual o también los funcionarios del establecimiento educacional donde asista el menor. Veamos ahora, ¿cuáles son las otras penas que tienen asignados los delitos sexuales? Además de las penas que ya vimos, que consisten en penas de cárcel, se condena a estas otras penas. Inhabilitación perpetua para ejercer trabajos con menores de edad, es decir, el condenado no puede volver a trabajar nunca más con menores. Además, en el caso que corresponda, el condenado no va a poder tener la representación del menor que sea víctima y tampoco ser oído como pariente en juicios en que un juez escucha a la familia de un menor antes de tomar decisiones. También va a quedar sujeto a la vigilancia de la autoridad por 10 años después de cumplida la pena, o sea, después de que termine de cumplir su condena, va a tener que informar su domicilio cada 3 meses a Carabineros. ¿Qué pasa si el condenado por delitos sexuales es una autoridad pública, un ministro de un culto religioso, un guardador, un maestro o un encargado de la educación? Si estaba encargado de la guarda, de la curación, del cuidado o del transporte escolar del menor. Esta es una especie de agravante por la condición que se tiene respecto del menor. Es una persona que tiene en alguna medida la obligación de cuidar a este menor y en vez de eso lo agrede sexualmente. En estos casos, la pena de cárcel que tiene asignado el delito no puede aplicarse en su rango inferior, es decir, tiene un piso más alto. ¿Qué pasa si los padres, abuelos, el guardador, maestro o el que actúa con abuso de autoridad es cómplice del delito? Estas también son personas que deberían cuidar al menor, así que si estas personas actúan como cómplices del agresor sexual, se les va a castigar como si también fueran autores del delito. Y para terminar, dentro de un procedimiento por alguno de estos delitos, el juez puede disponer medidas de protección en favor de la víctima y de su familia, como por ejemplo, sujeción del implicado a la vigilancia de Carabineros, la prohibición de visitar el domicilio, el lugar de trabajo o el establecimiento educacional de la víctima, la prohibición de acercarse a la víctima o a su familia, incluso la obligación de abandonar el hogar que comparta con la víctima.
Y para terminar, quiero entregarte un consejo y un dato. El consejo es que no te olvides que siempre que seas víctima de un delito tienes la posibilidad de demandar indemnización de perjuicios y que puedes hacerlo dentro de un proceso penal o después en un tribunal civil. Y el dato es que existe un registro público de agresores sexuales. Tienes que completar un formulario y vas a tener acceso a la información. Si quieres revisarlo, te dejo el link acá abajo en la descripción del video. Espero de todo corazón que este video te haya sido útil. Si tienes dudas, me las puedes dejar en los comentarios. Y si quieres agendar una reunión en mi estudio jurídico, sigue las instrucciones que van a estar aquí abajito en la descripción. Nos vemos.